amigos y amigas de La Mula. Nos encontramos en la librería El Virrey para una entrevista muy especial con Katherine Haidt, autora del libro Política y Arte de la Conmemoración, Memoriales en América Latina y España. Libro que ha sido presentado en esta librería por Mandrágora, El Virrey y Caminos de la Memoria. Y vamos a tener una conversación con Katherine sobre el libro y sobre lo que significa las batallas por la memoria y los memoriales en especial. Katherine, un gusto conversar contigo. No, muchas gracias, Javier. Es para mí muy especial poder estar aquí con ustedes. Y La Mula, ahora que estoy empezando el trabajo de La Mula, voy informándome bien. Desde ese fuente afuera, Nueva York, vamos conociendo. Sí. Qué bueno. Yeah. Katherine, tu libro es un recorrido por varios memoriales y normalmente los libros sobre memoriales hablan de memoriales que celebran a las víctimas de un conflicto. Sin embargo, en tu libro hay un capítulo donde te dedicas a hablar de un memorial que celebra la victoria, ¿no?, de un proyecto político como el proyecto franquista, ¿no? Sí, sí, sí. Político, evangelizador, una cosa, sí, ¿no?, que llama mucho la atención. Y eso es lo primero que te quería preguntar. Sí. ¿Cómo así se te ocurrió hacer esta comparación entre los memoriales hechos para conmemorar a las víctimas de la violencia política y el Valle de los Caídos? Sí. Bueno, yo creo que primero, más que nada, soy una politóloga y mi interés en los memoriales y los monumentos es la política detrás de crear los memoriales. Y quería empezar con algo que es lo más tradicional que hay, y que, claro, el Valle de los Caídos de España, que es un proyecto de Franco, obvio, y es un extremo como ejemplo, pero en general representa un monumento tradicional que encontramos en todas partes del mundo. O sea, nosotros como estados y sociedades construimos monumentos, memoriales, más que nada después de conflictos, cuando el Estado quiere unir la sociedad, a pesar de cualquier atrocidad, cualquier guerra que ha ocurrido, que ha sido importante para los Estados crear un monumento que representa una unificación, aun cuando sabemos que no existe. O sea, entonces, el Valle de los Caídos es ese tipo de proyecto, ¿no? Esa idea de fijar la historia, ¿no? O sea, como dejar una cuña. Y decir que ya, chao, eso fue el pasado, fue doloroso, pero nosotros como Estado salimos bien. Entonces, pero mi libro quiere mostrar que hoy día, en el siglo XXI, hay muchas sociedades, estados también, pero grupos particulares de todo tipo que están usando memoriales de manera muy innovadoras, de pensar en cómo representar cosas tan variadas que pasan en la vida. Son como representaciones concretas o virtuales. Hay mucho memorial en el internet hoy día también. Pero tú señalas, hay un memorial que marca es como un corte, ¿no? Es como que quiebra esta idea de esta conmemoración estatal, oficial, que es el Memorial de los Veteranos de Vietnam, ¿no? ¿Por qué es tan importante ese memorial en una ciudad donde además hay tantos memoriales como Washington? ¿No? Es la ciudad de los memoriales, ¿no? Sí, bueno, es un caso muy interesante el memorial, y no solo simplemente siendo gringa. Es un caso muy interesante, fue creado en 82 por el proceso conflictivo en que ocurrió el diseño. Y yo creo que representa muy bien también este proceso de que a lo mejor lo más importante de los memoriales son los procesos en sí, de crearlos.
una vez hecho depende muchas cosas en cómo distintas personas colectivos agrupan alrededor, pero el proceso en sí es súper importante. Entonces, el memorial de Maya Lin fue muy controvertido porque ella ganó la competencia para tener este memorial y ella es una asiamericana. Ella en ese momento tenía 24 años y creó un diseño súper contrario al monumento tradicional, que es más como se dice, más masculino. Claro, así, más era ¿no? mujer, ¿no? Sí, y ella crea algo que es mucho más de la mujer. Y muchos decían, no, pero eso es terrible, va en contra las memorias de estos soldados que murieron por la patria, y que es más como una cicatriz en la tierra, ¿no? Toda la forma. A diferencia del obelisco de Washington y todos los monumentos el contrario. Que van hacia el cielo, digamos, ¿no? Sí, pero a pesar de todo eso, hicieron el memorial y nadie esperaba la respuesta, que fue rotunda, que es y sigue siendo como una cosa que produce tanta emoción, de duelo, de tristeza. Es una cosa simbólica muy poderosa que nadie anticipó. Tuvo un impacto increíble tanto dentro del país y que también ese memorial como diseño ha servido en muchas otras partes del mundo, incluso hoy día en Buenos Aires. Uno ve en el memorial a las víctimas del terrorismo de Estado argentino. Es un diseño muy influido por este memorial. Y Maya Lin sigue siendo una persona muy importante en la creación de memoriales. Pero es interesante porque también muestra, porque eso fue creado en 82, y yo cuento en el libro una cosa que pasó yo soy profesora, con mis estudiantes de unos 21 o 22 años, un grupo hablando de ese memorial, y al final uno me dice, y todos los estadounidenses conocen este memorial, muchos viajes de escuela, claro, cosas, ¿no? Entonces todos habían ido, pero un estudiante dice, pero profesora, ¿dónde están los vietnamitas? ¿Dónde justamente están? Y para mí no me conmueve, porque realmente es una representación muy estadounidense, imperialista al final. Claro, eso que planteas además de la sensibilidad que tú describes que tienen estos estudiantes ya en otra lógica, con una mirada del mundo distinta a la que podía tener un estudiante de hace 20 años, ¿no? Sí. Lo que llama la atención ahí es, y lo vas a plantear también cuando hablas del Memorial de Paine de Chile, es el tema generacional, cómo las distintas generaciones leen de distintas maneras los memoriales. Sí. Y que eso ya va más allá de la voluntad del creador, del artista, o del Estado mismo, ¿no? Sí. Y te lo planteo porque en el Perú hay un debate en este momento sobre el lugar de la memoria, y uno de los temas es, bueno, ¿quién va a ver esto? O sea, esto lo va a ver esta generación, pero siendo un proyecto estatal, aspira a que lo vean las siguientes. Sí. ¿Cómo se procesa esto? Bueno, es muy interesante y complicado porque, claro, los diseñadores no pueden anticipar por cuánto tiempo va a durar el acogimiento, ¿cómo se dice? El appeal, la acogida de su creación. Es muy difícil saber. Pero hay, por ejemplo, en el lugar de la memoria, eso va a ser muy interesante. Y yo creo que tiene el beneficio de lo que está llamado, que se llama la nueva museología, que en vez de las
de los museos tradicionales, convencionales, donde tú entras, lees el texto, ves la exposición, es súper pasivo. En esta nueva museología están pensando mucho en la cosa más dinámica, interactiva, y lo que es muy de moda, tengo que decir ahora, es el cuento, el relato. Y me imagino que lo que están pensando en el lugar de la memoria, que ha tenido bastante éxito en otros museos de memoria, son estos relatos que combinan imágenes, testimonios, no mucho texto, que te invita a tratar de entender tras el ser humano lo que ha pasado. O sea, pero es como que ya es imposible que proyectos como los del Valle de los Caídos, para regresar a aquel proyecto, o el de los antiguos memoriales de Washington, sí, ¿no?, de los que estábamos hablando, ese tipo de proyectos ya se hacen imposibles en un mundo como el que vivimos, ¿no? sí, Totalmente sí, deslocalizado. sí, O sea, porque sí, esa es un poco la impresión que tengo. sí. Incluso hay todo el movimiento de jóvenes, más que nadie, de los que llaman contra monumentalistas, ¿no? Los que en vez de buscar algo fijo, concreto, organizan cosas más teatrales, más en la calle, más para dar. Incluso escribo sobre cuando EPAF hizo la cosa de las paraguas, sí. Abre las paraguas. Y tengo una amiga acá que me dijo, qué raro esa idea, porque no tenemos paraguas en Lima, nunca llueve, ¿no? Entonces, pero que tuvo un efecto muy como de un momento, ¿no? Claro, y apareció en los medios, que sí, era lo que buscaba apareció en los medios, y me imagino que los que pasaron por ahí tenían que preguntarse, ¿pero qué es eso, no? ¿Qué querían? Y es un poco eso. Entonces hay tan variadas formas tan variadas de hacer memoriales o contramemoriales, si quieres, por ejemplo, de las bicicletas, que hablo de la bicicleta de Fernando Traverso de Rosario, Argentina. Sí, en eso, por ejemplo, en el caso de Traverso, ¿no? Es impresionante cómo estas bicicletas estampadas en la pared, ¿no?, en las paredes de Rosario, que Traverso las hace para evocar a los desaparecidos, después se convierten en la evocación de Lepretti, el ángel de la bicicleta, que hasta hay canciones y videos. Exactamente, ¿no? sí. Hay una canción de León Gieco, claro. Sí, claro. Pero después tú misma cuentas cómo estos estampados de las bicicletas salen de Argentina. Sí, ¿no? Que van por todas partes. Es una cosa muy bonita para mí, porque de fondo yo creo que yo hago este estudio como estadounidense tanto porque estoy inspirada por los varios movimientos políticos transmemoriales en América Latina, y también tratando de pensar en una globalidad de la posibilidad de conexión tras fronteras de memoriales, porque todo el mundo ha tenido algún duelo en la vida, algo que ha perdido a alguien, ha sufrido de alguna manera, y creo que tras ese duelo hay posibilidades de conexión, y a lo mejor de menos violencia, a lo mejor más solidaridad. Yo tengo estudiantes estadounidenses que vienen acá, que van a entrar en el lugar de memoria, que van al Ojo que Llora y están muy conmovidos. Están ahí en silencio pensando en nuestros pasados como país imperialista en América Latina, qué responsabilidad tenemos, qué es lo que nosotros qué deberían esperar las agrupaciones aquí de los gringos que vienen a visitar a esos memoriales. El Ojo que Llora ha llegado literalmente tras el mundo. La imagen ha sido tan poderosa. Y de nuevo la acogida hacia el Ojo que Llora, que te invita a sentir algo que no esperas. Entonces yo creo que tanto las bicis como el Ojo que Llora de otra manera es algo que la gente no espera. Y no están fijos, digamos, ¿no? Lo que estás diciendo, o sea, están acá, pero están en otros lugares también. Sí. Ahora, en relación al Ojo que Llora, ¿no? Porque tú
tú planteas cómo este es un proyecto no solo con muchas tensiones como en todas partes del mundo, sino que además es un proyecto que queda trunco, sí, ¿no? Sí. Y que vive una suerte de semiclandestinidad, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí. ¿Tú has visto casos como los del ojo que llora en otros lugares? Porque revisando, sí, tú ves que los otros memoriales todos sí, más o menos se terminan y ahí están, sí, ¿no? no, Pero en este hay algo no, que... no, ¿Cuál es la diferencia en yo el caso diría que el peruano? ojo que llora es algo bastante único y ahora, sin ser demasiado como imperialista, yo diría que es súper importante que los peruanos protejan este memorial porque es único, yo diría. Yo creo que es una combinación de cosas, o sea, cuando pensamos en la creación, la escultora Lika Mutal, que lleva 40 y pico años viviendo acá en Perú, que ella misma está muy inspirada por la naturaleza y las tradiciones muy de civilizaciones ancianas peruanas, ¿no? Desde los pre-inca, o sea, ella es alguien como casi una filósofa, ¿no? Mucho Claro, más que una política, con ¿no? una conexión muy cercana Tiene con el Perú. con el Perú, con la naturaleza, Sí. con la tierra, con la Pachamama y con la piedra, entonces ella, respetando mucho esa naturaleza y los distintos ritos y lo que ofrece las culturas indígenas peruanas, y que quiere contribuir también después de haber visto Yoyanapa, la exposición, ella combina estos elementos de las tradiciones peruanas con los más orientales, de budismo, también con feminismo. Ella es una feminista, entonces la Pachamama también, la idea de la maternidad. Ahora, pero el monumento no es fácil de entender. Sí. O sea, a ver, te lo planteo así. Ella está creando sentidos, no es que ella piensa que tú entras y todo te va a explicar, ¿no? Claro, o sea, lo que Sí. es desde una lógica, digamos, de la ilustración, diríamos, Sí. ¿no? De la razón, ¿no? Puede ser muy difícil entender qué es lo que Lika Mutal nos quería decir Sí. cuando construye Sí. El ojo que llora, y parte del debate sobre el monumento, además de la discusión más política, era, bueno, ¿qué representa este círculo donde uno sí, va y regresa, ¿no? Este laberinto, ¿no? Sí, de piedras. Sin embargo, lo que hemos descubierto, constatado o aprendido con el tiempo, ¿no? Es que las víctimas sí se encontraron en ese laberinto, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo es que se produce esa conexión? Sí. ¿Tú has No, yo creo que es con una de las algunas grandes víctimas? paradojas. Yo creo que antes de la creación, en el primer año, en 2005, 2006, muchos decían, pero es muy abstracto, muy difícil accederlo, entender lo que ella quería. Y que si ella está pensando en los indígenas, que fueron en su mayoría las víctimas del conflicto armado interno, que no van a querer eso, van a querer cosas mucho más representativas, ¿no? Una paloma de la paz, no sí, sé. o si tú vas a la Casa de la Memoria en Ayacucho, es otra cosa. Es un realismo. Sí, es un realismo. Sí, casi gore, digamos. Sí, yo he estado. Entonces fue una gran sorpresa para todos la acogida que tiene el memorial para muchos de los indígenas, porque realmente habla unas raíces súper profundas de este país. Y yo creo que por eso también han replicado el diseño en Yinque, en otras partes. Toraya.
Sí, no, es impresionante eso. Entonces creo que es un ejemplo que no podríamos anticipar la acogida que tendría, porque no es obvio, no está obvio. Mirándolo desde afuera, uno dice ¿qué es? Pero tiene una fuerza ahí. Aunque yo diría que todos los memoriales dependen mucho de los sujetos, no puede ser la cosa física en sí, tiene que ser como nosotros... En la interacción. Sí, la interacción. Ahora, tú también cuando hablas del memorial de las mujeres en Chile, y también con el memorial, no recuerdo el nombre exacto, de las víctimas en Buenos Aires, en Argentina, ¿no? Tú hablas de que va poca gente. Sí. Cuando yo visité el Museo de la Memoria en Chile, lo hice con una amiga chilena y me decía, siempre hay poca gente, ¿no? Y cuando hemos estado en varios eventos, varios actos en El Ojo que Llora, éramos poca gente. ¿Es realmente un problema que vaya poca gente a un memorial? Sí. ¿O tiene que ser un espacio para las masas? Sí, ¿no? Yo creo que tienen sus fases, ¿no? O sea, yo he estado, sí, en el memorial del Ojo que Llora cuando hay poca gente, he estado cuando hay mucha gente, he estado cuando hay como 3 personas y cuando hay decenas. Yo diría que depende mucho, de nuevo, de del momento coyuntural, político. Siendo politólogo, creo que la política importa mucho. Lo que pasó con El Ojo que Llora creó más interés en El Ojo que Llora con el ataque de una manera irónica. Y ahora diría, en el Museo de la Memoria en Chile, más de 200.000 personas, o sea, 10.000 personas al mes van. No es poca gente que va al Museo de la Memoria de Chile, que es un proyecto muy distinto al Monumento a las Mujeres, a los memoriales creados por grupos del pueblo. O sea, el memorial, el Museo de la Memoria los Derechos Humanos en Chile es un proyecto sumamente estatal. Pero ha creado un espacio que Chile no tenía para un debate en lo público, en el imaginario público. Ahora van 10 de miles de estudiantes todos los meses. O sea, yo creo que el año pasado fueron como 450.000 personas a visitar, y muchos chilenos, solamente gente como yo. Claro. Entonces, esos estudiantes, esos jóvenes van y vuelven a sus casas y preguntan a sus papás, pero ¿cómo podría haber ocurrido esto en nuestro país? ¿Qué pasa? O sea, la existencia del espacio genera una dinámica una vez que uno entra en contacto con ese lugar, con ese museo, ¿no? Cumplen roles distintos. Yo creo que el lugar de la memoria tiene esa misma posibilidad de crear conversaciones entre los que no lo han conversado, y que va hacia los limeños, hacia los estudiantes. Eso me parece bueno. Yo creo que el Ojo que Llora cumple con otro rol. Es más que nada un símbolo donde estamos reconociendo como sociedad, como país, un sufrimiento, un reconocimiento de la responsabilidad que nosotros todos tenemos para que esa violencia no siga ocurriendo, y que tenemos que sentir por estas familias. Y yo creo que también El Ojo que Llora tiene algo pedagógico, pero es más, ese rol es más para los museos, ¿no? Esa cosa pedagógica que hacen.